Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este canal Geopolítica con Castro. Vamos a hablar de los últimos eventos que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su red social Trump, donde anuncia o donde escribe lo siguiente y dice: me complace anunciar que las autoridades interinas de Venezuela entregarán a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionados de alta calidad. Ese petróleo se venderá a su precio de mercado y el dinero será controlado por mí, o sea, por Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, para garantizar que se utilice para beneficiar al pueblo venezolano y a los Estados Unidos. Ojo lo que dice ahí: para beneficiar al pueblo venezolano y a los Estados Unidos. Me parece una incoherencia en el sentido político estricto de la palabra, porque el petróleo le pertenece al Estado venezolano, al pueblo venezolano, no a las autoridades ni al pueblo de los Estados Unidos. Primera infracción: estos recursos naturales pertenecen al pueblo venezolano, no a Estados Unidos. Venezuela nunca le pidió a Estados Unidos que secuestrara al presidente Maduro. Ojo, aclaro, de pronto no fue un presidente legítimo porque se robó unas campañas políticas en el año 2024, pero era el que ejercía como presidente de Venezuela, y un grupo armado Delta se lo llevó, se lo secuestró y lo tienen en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, prisionero, donde dicen que esas cárcel donde se encuentra se encuentra el presidente Maduro es una de las más crueles que hay en Estados Unidos. Entonces, aclaramos lo primero: ese petróleo le pertenece a Venezuela, no a el Estado norteamericano en cabeza de Donald Trump. Los 50 millones de barriles, entre 30 y 50 millones de barriles, equivalen en precio hoy de cómo se maneja el barril de petróleo a unos 2.800 millones de dólares. Es mucho dinero. Y aparte de eso, la producción venezolana, que hoy está en 900.000 dólares, quiere decir que la producción venezolana, para pagar, supuestamente para pagar, no sé dónde sale la palabra pagar, a Donald Trump el operativo, se llevaría unos 2 meses de producción total del país de Venezuela. O sea, Venezuela durante 2 meses no produciría absolutamente nada para su economía, sino llenaría los pozos petroleros y las ganancias petroleras para Estados Unidos y su presidente Donald Trump. Segundo gran error: no cómo le vas a quitar la economía de un país petrolero, su principal recurso, el petróleo, del cual vive la sociedad. Más de 40 millones de venezolanos subsisten con la producción petrolera. Recordemos que Venezuela llegó a producir más de 3 millones de barriles al día, pero las cosas fueron cambiando y decirles por qué. Listo, 2.800 millones de dólares se los piensa robar Donald Trump al pueblo venezolano. Pero vamos a hablar un poquito con respecto al petróleo, el origen del petróleo en Venezuela. En Venezuela se empezó a detectar petróleo en el año de 1878. Se empezó a detectar que había petróleo en Venezuela, y la primera extracción que se hizo en Venezuela fue en 1922. Ya empezó Venezuela a sacar petróleo en 1922 como una industria petrolera, como una de las principales potencias a nivel mundial de los recursos del petróleo. Recordemos que el petróleo no solamente se saca petróleo, se saca gas, se saca derivados como el betún para la belleza, plásticos. O sea, el petróleo tiene muchos derivados de los cuales también se pueden extraer. Es más, hasta algunas llantas se resacan del petróleo. O sea, el petróleo tiene muchos derivados. Entonces, en 1978 se encuentra petróleo en Táchira, y la primera producción se saca en 1922 en Zulia. Entonces, llega un presidente en 1948, cual crea un decreto llamado el Fiti, el presidente Rómulo llega en 1948, en los cuales dice lo siguiente: que las empresas extranjeras que operen en el territorio venezolano debían de dejarle al Estado venezolano
el 50% de sus ganancias. O sea, quienes reportaban las ganancias eran las empresas petroleras extranjeras, ya sean francesas, sean españolas, sean noruegas, sean italianas, sean norteamericanas. Ellas reportaban lo que ganaban y le dejaban la mitad de lo que ganaban, supuestamente, al Estado venezolano. Eso comenzó en 1948. Pero en el año de 1976 llega a la presidencia el Carlos Andrés Pérez. Andrés Pérez ve que eso no le conviene a estos venezolanos y crea un nuevo decreto. El nuevo decreto decía lo siguiente: que las empresas deberían asociarse o deben asociarse con el Estado venezolano o con PDVSA, y que al ya estar asociadas con el Estado venezolano deberían reportar las ganancias, de esas ganancias el 60%, ya no el 50%, sino del 60%. Repito, más de 33 empresas están operando en el Estado venezolano y todas aceptaron y todos dijeron que sí. Cuando llega Carlos Andrés Pérez, nacionaliza el petróleo para Venezuela. No fue Hugo Chávez, fue Carlos Andrés Pérez. Continúo. Pero aparece la figura de Hugo Chávez en 1999 y solo en el año 2007 Hugo Chávez dice: ¿cómo así? Vamos a mirar ese contrato que tienen las empresas extranjeras con el Estado venezolano, y no le parece. No le parece que esas empresas extranjeras lleven tantas ganancias, ojo, porque eso es lo que reportaban las ganancias, hacia el exterior, no quedaban en el Estado venezolano. Entonces, Hugo Chávez cambia las reglas, expide un nuevo decreto y toma el control de las refinerías norteamericanas como ExxonMobil, Chevron y Conoco Phillips. Son tres empresas norteamericanas las cuales el Estado venezolano, con Hugo Chávez, las expropia. Las refinerías las expropia y se quedan para el Estado venezolano. Entonces, como era un convenio muy grande, esos litigios, esos problemas se tenían que resolver con un tribunal de arbitramiento internacional. Ese tribunal de arbitramiento internacional tendría que ser la banca, porque el petróleo mueve muchos miles de millones de dólares. Entonces, la banca que empieza a definir ese litigio entre esas tres empresas del Estado venezolano se llama la Banca Mundial CIADI. Esa primer litigio que el Estado venezolano va a tener, lo hace con ConocoPhillips. Ese tribunal, que es la Banca Mundial CIADI, ordena que Venezuela debe de pagar a ConocoPhillips, que es una empresa norteamericana, 8.700 millones de dólares por la expropiación que hizo Hugo Chávez. Ojo, 8.700 millones de dólares. El Estado venezolano, de esos 8.700 millones de dólares, paga 700 millones de dólares. El Estado venezolano se va a litigio contra ConocoPhillips y lo pierde. Es más, ese litigio el tribunal dio como perdido, o ganó ConocoPhillips ese pleito, lo ganó, y ordena al Estado venezolano pagarlo en el año 2025. Por eso Donald Trump dice que tienen que devolver lo que tenían, ordena pagar. Recuerden que también era ConocoPhillips, Chevron y ExxonMobil. Entonces ExxonMobil también demanda al Estado venezolano por la expropiación hecha en el año 2007 por Hugo Chávez, y lo ganó en el 2014 ese pleito. ExxonMobil, el CIADI dice que el Estado venezolano debía pagarle a ExxonMobil 1.600 millones de dólares, pero se hizo un reajuste de la deuda y solamente tendría que pagarle 985 millones de dólares, pero tampoco le ha pagado el Estado venezolano a esa multinacional petrolera de norteamericana. Entonces, en septiembre del año 2025, el juez Roy Lander de Washington DC decide a favor de ExxonMobil, que ordena pagar el tribunal a Venezuela, a esas empresas norteamericanas. Pero es que Donald Trump lo coge por otro lado diferente. Esas tres empresas norteamericanas se robaron el petróleo y los recursos minerales de Venezuela. Se robaron muchos recursos. Y ahí es donde dice el presidente Donald Trump que le tienen que pagar esa deuda, y por eso habla de territorio, porque fueron expropiados a unos territorios de esas empresas, pero por lo que se robaron no debe absolutamente nada. Es más, esos litigios naturales, de recursos naturales, no deben ser
no deben ser dirimidas en un tribunal. No, porque los recursos naturales pertenecen a los estados, a los países, y no tienen que intervenir tribunales internacionales. Así que Venezuela no le debe absolutamente nada al Estado norteamericano y mucho menos a Donald Trump. Muchas gracias por este canal. Nos vemos próximamente, diciendo siempre la verdad.